Hola gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video y por fin luego de una larga inactividad en este apartado de subir vídeos a esta plataforma, de verdad lo lamento ya que tuve mucha dificultad con los vídeos que iba a subir como lo son de virus informáticos y verlos ejecutados en la máquina virtual, además obvio que no subiría este contenido a mi página por lo cual no era necesario que me deshabilitaran la página los antivirus, por lo cual se me hace absurdo de que me hayan hecho eso por lo cual espero que los antivirus me vuelvan a habilitar la página sin necesidad de desactivar el antivirus, además que pido respeto por ellos. Bueno, en este video voy a instalar un beta que la verdad se me ha pasado de largo todos estos años, pues bien desde el 2016 más o menos por ahí ya que este Windows en esos tiempos se me hacía difícil de instalar de manera normal sin ayuda de otro sistema operativo y de verdad fue inútil, es por eso que dejé en el congelador y tuvieron que pasar años para descubrirlo por los detalles sobre eso. El sistema operativo que voy a instalar se llama Windows Millennium y si como el nombre se les hace conocido se trata del beta de Windows ME por lo cual empecemos con el video de una vez. Bueno, aquí les voy a mostrar la ISO del Windows Millennium Beta 1 para que miren cómo es la carpeta cuando vayan a descomprimir el archivo 7Z y esto es lo que van a encontrar. En la carpeta se encuentra la ISO del Windows Millennium y es la build 2380, además del serial que ven aquí y otra cosa es que esto estará subido a Mega y en mi página web para que ustedes lo descompriman y hagan lo que quieran con ello, sea en una máquina virtual o en una PC vieja de prueba. Además y si se preguntan por qué tengo la fecha cambiada al 25 de octubre de 1999 es porque este Windows tiene una fecha de expedición por lo cual no se puede instalar en una fecha actual porque no te va a dejar instalar el sistema operativo para luego después ponerte que ha caducado en una pantalla negra por lo cual no olviden cambiar a esta fecha para que se instale correctamente el sistema operativo. Aquí no digo casi nada ya que ustedes ya deben saber cómo crear una máquina virtual, lo que sí voy a decir en que en memoria RAM puse 512 MB de RAM, pero posterior lo rebajé a 256 MB para que el sistema operativo no se estrelle o se deje instalar correctamente y en disco duro lo dejé en 33,77 GB, aunque no descarto que a posterior lo haya cambiado sea en manera reducida o aumentada por lo cual estos son los datos que le he puesto a la máquina virtual. Bueno, ya teniendo la máquina virtual preparada, voy a iniciar la máquina virtual para así preparar la ISO por lo cual tendré que buscar dónde está la ISO y así ponerla para arrancar la máquina virtual. Bueno, creo que tengo que detenerme aquí un poco y es que tengo que explicar algunas cosas que me sucedieron antes de instalar el Windows Millennium, pues lo que pasa es que no inició el manera normal con solo instalar con la ISO ya porque salía un error, por lo cual lo instalé mediante otro Windows y el Windows que sirvió de ayuda es el Windows 95 donde tuve que instalarlo primero por lo cual aquí verán el video con el Windows 95 como base de la instalación por lo cual vuelve a correr el video señor director. Ya aquí en el Windows 95 voy a colocar la ISO del Windows Millennium Beta 1 y así instalarlo mediante Windows 95. Aquí me aparece este mensaje para poder instalarlo ahora, por lo cual le hundo en sí y se va a abrir el programa instalación del Windows Millennium Beta 1. Aquí tenemos que esperar a que inicie el programa de instalación para así poder arrancar la instalación de este Windows. Aquí tenemos que poner el serial, sobre todo como dije el serial está en la carpeta del Windows.
Aquí le hundimos que sí. En esta parte empezará a comprobar el computador. Luego empezará a reparar los datos de registro. Aquí empezará a preparar los directorios de Windows. Luego aquí empieza a checar el espacio del disco duro. Luego aquí hundimos que sí y le hundimos en siguiente. Luego aquí empieza a guardar todos los archivos del sistema. Aquí tenemos que poner el país, como soy de Colombia le hundo obviamente en Colombia y le hundo en siguiente. Aquí está iniciando el disco de arranque, por lo cual tenemos que esperar. Como no tengo un disco de arranque cancelo y continúo. Luego aquí le hundo en finalizar y se procederá a iniciar la otra etapa instalación, por lo cual se mostrar todo lo que presume este sistema operativo. Aquí se va a progresar la copia de los archivos.
En esta parte voy a pausar y reproducir varias veces para no alargar tanto el video, además de mostrar algunas cosas mientras que instala el Windows. En esta parte ya se parece mucho a Windows 98 primera edición, debido a que muestra todas estas personas y van apareciendo de manera frecuente durante esta parte de la instalación del Windows. Como dije, voy pausando y reproduciendo varias veces, debido a las demoras que pega a esto. Wow, todas esas personas bien arregladas XD. Y muy felices ante las cámaras. Además de niños acompañando. Listo, se va a acabar esta parte de la instalación y se va a reiniciar. Bueno, aquí le hundo en aceptar y le hundo en reiniciar ahora para así iniciar la otra etapa de la instalación. En este punto no hay que hundir nada debido a que vamos por el proceso de instalación, además si le hundes en iniciar CD-ROM e iniciar Windows con CD-ROM no les va a funcionar ya que se les va a aparecer un error y pierden la instalación. Bueno, aquí voy a esperar así que esperemos entonces. Parece que se ha colgado. Como dice Bob Esponja, van 2000 años más tarde XD. Qué aburrido, parece que se colgó. Bueno, aquí se tardó por lo cual procedo a reiniciar. Bueno, aquí es donde se procede a analizar los componentes de hardware por lo cual hay que esperar.
En esta parte está analizando los dispositivos Plug and Play, por lo cual también hay que esperar. Bueno, ya teniendo terminado esta parte de la instalación se va a reiniciar, aunque no voy a esperar a que termine, por lo cual le hundo en reiniciar ahora. Aquí no movemos nada de tecla y dejemos que se acabe el tiempo. Bueno, me salió pantallazo azul por lo cual le hundo Enter. Otra vez y le hundo Enter. Aquí vuelve otra vez sobre los dispositivos Plug and Play por lo cual hay que esperar. Aquí se empezarán a instalar panel de control, los programas en el menú de inicio, el ayuda de Windows, herramientas de programas del MS2, punto de inicio de aplicaciones y sistema de configuración, por lo cual tenemos que esperar a que se instale cada uno de ellos.
Bueno, ya terminó y se va a reiniciar, aunque hay que esperar a que termine el cuadro de atrás para así pulsar el botón de reiniciar ahora. Listo, voy a ingresar. Luego aquí se procederá a actualizarse.
Ya apareció la barra de tareas, y el escritorio, por lo cual ya tengo el Windows Millón y un beta aún instalado. Una cosa en específico es que está instalado con la configuración de pantalla del Windows 9X gracias a que lo instale en Windows 95, por lo cual es 100% compatible con este gracias a que está instalado sobre otro sistema operativo. Como ven, estas son las propiedades del sistema. Bueno, tengo que revisar si está configurado los sonidos de Windows. Bueno, hora de meter el sonido de apagado de Windows. Cállate. Bueno gentes, este es el WinVer de Windows, y lo más curioso es que no existe el Millón y un, por lo cual solo dice Windows a secas.
Y bueno gentes, eso es todo por el video, luego seguirá la exploración de este Windows, por lo cual nos vemos hasta el próximo video gentes de YouTube, chao. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ya que es gratis, además de darle a la campana para que YouTube notifique cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además si quieren apoyarme ya lo has hecho aportando con el like o suscribiéndote, pero si quieren aportar económicamente al canal, ahí está mi PayPal para recibir esas generosas donaciones. Además si quieren pueden visitar mi Patreon con un aporte de $5 al mes para que vean cómo avanza a mi Patreon. Y otra cosa, si quieren contactarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para así tener una facilidad en comunicarme con ustedes. Bueno, sin más que decir, los saluda Frank969RP y nos vemos hasta la próxima. Saludos gentes.